Buenas tardes, cordial saludo tutor y compañeros. Mi nombre es Leticia Salamanca, soy estudiante de zootecnia, matriculada en el CEAD Sogamoso, zona centro de Boyacá. El tema que me correspondió hace referencia a la polinización por abejas. Aquí vemos una imagen referente a la polinización, donde podemos observar una serie de animales que realizan la polinización. En la primera imagen podemos ver un colibrí que están adaptados porque tienen un pico largo para succionar el néctar de las flores. En la segunda imagen podemos evidenciar dos abejitas realizando la polinización. En la siguiente imagen podemos ver un escarabajo haciendo el mismo proceso. O sea, esta imagen tan bonita que podemos observar, pues hace referencia a los diferentes tipos de polinización que podemos encontrar en la naturaleza. También podemos encontrar una ranita que también realiza el mismo proceso de polinización, unas mariquitas. También podemos observar una zarigüeya. En esta imagen podemos observar la polinización que se realiza por medios abióticos. Nos preguntamos qué es un medio abiótico, es el medio que es propagado por el viento. En la siguiente imagen vemos pues una mariposa realizando el proceso de polinización. En la última imagen podemos observar un murciélago, nosotros que los odiamos porque en este momento de pandemia pues los odiamos tanto, pero este tipo de animalito pues son animales fructíferos que pues nos ayudan mucho a lo referente a la polinización de las plantas. Entonces no podemos generalizar que son malos porque de hecho nos ayudan para la polinización y preservar como las semillas y la especie en general. Aquí hablamos del término de qué es la polinización. La polinización como tal, pues es el proceso a través del cual el polen es transferido desde el estambre, que es el órgano floral masculino, hasta el estigma, que es el órgano floral femenino. Pues de esta forma se produce la germinación y fecundación del óvulo de la flor, lo cual da lugar a la producción de semillitas. En esta imagen, pues podemos observar unos paisajes muy bonitos, podemos observar flores, podemos observar árboles. Pues esto es gracias a la polinización que realizan los insectos y algunos animales. Yo creo que sin ellos pues sería imposible observar estos paisajes tan bonitos porque si no fuera por ellos no existirían ni semillas, ni pasto, ni ninguna clase de forraje y por ende pues sería un completo desierto en general. Vamos a hablar de la importancia de las abejas para el ecosistema. Pues teniendo en cuenta que las abejas polinizan pues gran proporción de cultivos que abastecen al mundo, pues no hay que perder de vista, eh, sin ellas pues desaparecería el 60% de frutas y hortalizas. Además pues de unas 25.000 especies de plantas con flores pues desaparecerían. Es por ello pues la importancia de las abejas para el mundo, ya que es uno de los animales, es considerado como uno de los animales más importantes. Se habla que la desaparición de esta especie pues reduciría pues la diversidad de alimentos y caería pues la actividad agrícola y con ella pues millones de fuentes de ingreso, pues ya que la base de la economía de muchas familias campesinas pues dependen de la agricultura y la ganadería como tal. La falta de abejas podría llevar a una situación de escasez y de hambruna de alimentos,
pues incluso a un desequilibrio económico mundial. ¿Cómo realizan la polinización las abejas? Entonces vamos a explicar un poco. La mayoría pues de las abejas llevan una carga electrostática que ayuda a la adhesión del polen. Las abejas femeninas pues dejan periódicamente el forrajeo y se acicalan para empacar en el polen en la escopa que está en las patas de la mayoría de los insectos. Ellas entre sí pues se acicalan como lo dije anteriormente. La abeja Apis mellifera, pues son insectos polinizadores altamente eficaces. Tienen el cuerpo cubierto por una serie de pelitos que recogen fácilmente pues miles y miles de gránulos de polen cuando se mueven al interno de las flores. Cada abeja pues recoge la cantidad suficiente de polen para su propio alimento y también para las necesidades de la colonia. Es una sola en una sola jornada, pues miles de abejas pueden visitar a un sinnúmero de flores de una misma especie, recogiendo el néctar y polen y esparciendo internamente los gránulos de polen por todas las flores. Es decir, ellas perfectamente. En un día pueden recorrer miles y miles de flores, posarse sobre cada una de ellas y de esa manera pues llevar a cabo la polinización. Bueno, algunas flores ofrecen alimento a los polinizadores. Aquí hablamos pues de la flora apícola, de la reserva apícola. Se dice que es el conjunto de especies vegetales que producen o segregan sustancias o elementos que las abejas recolectan para su provecho. Generalmente pues estas son néctar, también polen, propóleos o mielada y de ellas pues depende el rendimiento calidad y diferenciación que pueden tener los productos de la colmena. Eh, las flores con aromas agradables son polinizadas por las abejas. Generalmente suelen ser de color blanco, de color azul, amarillo. Pues entre ellas tenemos pues una gran variedad de flores de flora botánica. Entre ellas, pues podemos evidenciar en la, en la diapositiva la flor de trébol rojo, la flor de trébol blanco. También podemos observar la flor de papa, la flor de alcaparro, la flor de tuno, la flor de calabaza, que es de un color amarillo. La flor de maíz también tiene un color amarillo. eh, Se inclinan mucho por la flor de mora silvestre, la flor de caléndula que también pues tiene un color amarillo, la flor de pino, la flor de acacia, la flor de diente de león, que también tiene un color amarillo. Las abejas no son muy esquivas a las flores rojas porque ellas no diferencian ese color. Por tal motivo, nosotros podemos evidenciar cuando salimos a campo que nunca vamos a observar una abejita posada en una flor roja, porque el color rojo para ellas es como si de repente fuera un color negro. Eh, Dentro de esta flora apícola, pues les ofrecen una fuente de alimento, pues para cubrir en primer lugar, pues las necesidades nutricionales y mantenimiento del apiario. Por otro lado, pues las flores adaptadas a la polinización por colibríes y mariposas, pues tienen tubos más largos, como les dije al comienzo de la presentación, eh, que están llenos de néctar para que entre la lengua, o sea, poseen una lengua larga y la pueden succionar diferentes insectos. Bueno, aquí vamos a hablar de los tipos de polinización que existen en las plantas.
existe la polinización directa y la polinización por el viento, polinización natural y polinización por insectos. Vamos a hablar inicialmente de la polinización natural. Pues como lo podemos evidenciar en la imagen, esa polinización pues la está realizando un colibrí, es la que se produce sin la interacción del ser humano y esta polinización es entomófila, es la polinización que realizan pues los insectos. En el caso pues puede ser las abejas, las mariposas, bueno, entre otras. También existe la polinización hidrófila, que es polinizada a través del agua, que como lo dije anteriormente, es una polinización por medios abióticos. Existe también la polinización ornitófila, que es la polinización realizada con aves. En este podríamos llamar los copetones, los cucarrones, los loros, las guacamayas, bueno, en sí. Y la polinización zoófila, que es la polinización que realizan pues diferentes animales. Dentro de la polinización artificial podemos observar que sucede cuando el ser humano reemplaza a la natural durante todo el proceso de polinización y control de la reproducción. En la imagen podemos evidenciar que lo están realizando con un pincel. Pues es un proceso un poco dispendioso que requiere de grandes recursos económicos y de tiempo y de muchos factores. También existe pues la polinización cruzada. En esta clase de polinización pues los granos de polen son transferidos desde la flor de una planta hacia otra planta. Pues dependiendo del tipo de polinizador o agente polinizador, como por ejemplo tenemos en este tipo de polinización cruzada tenemos los colibríes, tenemos las mariposas, los murciélagos, los cucarrones, las mariquitas, las ranas, bueno, entre otros. Bueno, ya hablamos la polinización del viento, ya está. Bueno, las causas que ponen en riesgo las poblaciones y especies de avifauna nativa. En primer lugar, pues la aspersión de agroquímicos, insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, así como también los fosforados, los carbamatos, los glifosatos y nicotinoides, atacando pues el sistema neuroreceptor cerebral de la abejita, causando pues la pérdida de orientación de la memoria. Es decir, cuando utilizamos este tipo de glifosatos en cultivos agrícolas, pues estamos atentando directamente pues contra las abejitas porque ellas salen de su colmena, pierden el sentido de orientación y se desvían y nunca más vuelven a llegar a su colmena. Otra causa que pone en riesgo la población de las abejas, pues es la deforestación. También podemos nombrar el monocultivo, la aspersión de agroquímicos, el cambio climático aumentando la temperatura y por ende pues la pérdida y reducción de hábitat. Un alto porcentaje pues, de polen de las colmenas de abejas silvestres tienen agentes contaminantes tóxicos, donde una reina y miles de obreras mueren a causa pues, de pesticidas agrícolas de uso sistémico, como lo dije anteriormente, que es el glifosato, a causa de fumigaciones por cultivos ilícitos, donde ellos no tienen ninguna precaución y realizan estas fumigaciones causando la muerte de miles y miles de especies, no solamente de abejas, sino de miles y miles de especies de insectos y contaminando pues fuentes hídricas
y causando pues muchos problemas, no solamente para los animales, sino la contaminación y trayendo graves problemas para la humanidad. También existe otro agente que pone en riesgo a las abejas, pues es la propagación de enfermedades, así como la invasión de especies como es el caso del ácaro barroa, eh, lo cual representa pues un serio problema que enfrentan las abejas, los huevos y por ende pues las larvitas. Eh, ¿Cómo podemos proteger los polinizadores? En primer lugar, se debe seleccionar y utilizar los pesticidas con sumo cuidado para no destruir los insectos y polinizadores naturales, eh, ya que pues ellos representan la productividad alimentaria futura del planeta. Nunca utilice insecticidas cuando las flores estén abiertas, ya que los insectos se posan en las plantas florecidas y son envenenados por estos productos químicos. Si es indispensable el uso de un pesticida, se recomienda su aplicación, pues cuando las flores estén cerradas, precisamente para evitar la mortandad de abejitas y de insectos que llegan a posarse sobre las flores contaminadas. Se debe dejar que las plantas silvestres pues florezcan en zonas incultas porque contribuyen pues a la alimentación de los insectos que están en busca de forraje. Se debe ayudar a volver al hábitat más aceptable para la construcción de nidos y hibernación de los insectos polinizadores. Ya como lo dije anteriormente, las abejas son uno de los insectos más importantes para el planeta, ya que sin abejas pues no habrían alimentos. En el caso de los pastos, de los forrajes, muchos animales pues se alimentan de ellos y de hecho, pues los subproductos, nosotros dependemos de muchos subproductos, en el caso de la leche, del queso, de muchos subproductos, y si las abejas desaparecen, pues no hay pastos, no hay forrajes, no hay semillas, no hay frutos, no hay nada, y por ende, pues la vida desaparecería del planeta. Pues se puede concluir que las abejas conforman pues uno de los grupos de insectos más importantes para el hombre, pues en primer lugar desde el punto de vista económico y ecológico. Y pues una buena parte de la dieta humana proviene directa o indirectamente de las plantas cultivadas que son polinizadas por ellas. Para los futuros zootecnistas, pues tenemos la labor de concientizar a nuestros campesinos del uso responsable de los productos químicos que atentan contra la vida de las abejas, ya que desconocemos la importancia de las abejas para la sostenibilidad alimentaria del planeta. Pues entendemos que muchos campesinos pues dependen tienen muchos créditos en bancos, como en el caso del Banco Agrario, pero lo podemos hacer con responsabilidad y con sumo cuidado, ya que las abejitas pues van muy de la mano con el campesino, porque si no hay polinización, por ende los productos no van a generar frutos ni semillas y pues vamos a tener grandes pérdidas económicas en nuestros cultivos. Las preguntas para mis compañeros. ¿Qué tipo de polinización es necesaria cuando los sexos masculino y femenino no se encuentran en la misma planta? Justifique su respuesta. La otra pregunta es, ¿por qué las plantas con flores rojas no son polinizadas por las abejas? Justifique su respuesta. Estas son las dos preguntas para que mis compañeros procedan a dar respuestas. La bibliografía. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.